23 y 24. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Juan 4, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ese es el 22. El 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a pedirle a Dios que sea el que nos dirija. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, gracias por tu presencia, gracias porque nos permites alabarte y adorarte, mi Dios. Enséñanos, Espíritu Santo, como tu palabra dice, adorarte en espíritu y en verdad, y que en esta tarde, Espíritu Santo, tú nos puedas dirigir en tu palabra, Dios, para comprender lo que tú quieres y lo que el Padre quiere que nosotros le demos en adoración y alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, recordando lo que venimos hablando acerca de que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, veamos que el Señor busca que nosotros le podamos dar esta adoración genuina. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 9 al 14, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la vida en el espíritu y de la dimensión en la cual Dios quiere que nosotros podamos buscarle de la manera que Él desea. En 1 Corintios 2, del 9 al 14, aquí está hablando Pablo a los corintios, a la iglesia en Corinto, y les está hablando acerca de cómo el Espíritu Santo se nos revela en nuestras vidas. Vamos a leer desde el versículo 9, se los voy a leer. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí Pablo está hablando acerca de que nosotros, el hombre natural, nos vamos a enfocar a este versículo, que es el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, un hombre natural, estamos hablando de alguien que no ha nacido de nuevo. Entrelazando las enseñanzas que hemos venido viendo, recordemos que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. Dice la Biblia que cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del espíritu. O sea, nuestro espíritu humano está vivo. Y el hombre natural, todas las personas que no conocen a Dios, pues van a vivir de acuerdo a su carne, tienen su cuerpo y su alma. Y entonces ven las cosas de una manera natural. Pero los que son espirituales, o sea, nosotros como hijos de Dios, tenemos esta parte que Dios nos dio vida, que es el Espíritu, y es la que se comunica con el Espíritu Santo. En los versículos anteriores vemos que dice que, en el versículo 11 dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y después dice que nosotros no recibimos un espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y nuestro espíritu humano resucita. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en la cual siempre se va a comunicar con nuestro espíritu y obviamente nuestra alma y nuestra carne. Aquí menciona que se necesita discernir espiritualmente, discernimiento espiritual para las cosas espirituales. Entonces sí tenemos que entender que hay una diferencia
entre entender las cosas con nuestra mente natural o con nuestra alma a entender las cosas de Dios con lo espiritual. Por eso muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer porque no hemos desarrollado este discernimiento espiritual. Vamos a otra cita que está en Hebreos 5, 12, 14. Hebreos 5, 12, 14. Y dirán, ¿esto qué tiene que ver con la alabanza? Tiene mucho que ver para que podamos darle una alabanza genuina a Dios. Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí les está hablando porque, pues, cuando una persona tiene mucho tiempo en el Evangelio y no ha crecido, entonces, aquí él está diciendo, ya debieran de ser más maduros. Y yo les podría explicar, recordemos que cuando habla de alimentos, pues no es en lo físico, sino en lo espiritual. Se está hablando de, yo les podría explicar mayores cosas en la palabra, pero no las soportan o no las entienden. Y todo aquel, el 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está haciendo una comparación acerca del crecimiento natural de una persona, niño, joven, adulto, con el crecimiento espiritual. Y otra vez nos encontramos con que habla que necesitamos discernir del bien y el mal. ¿Por qué nosotros como iglesia a veces no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿De qué sirve el discernimiento? Bueno, para que distingamos el bien y el mal, pero para que también distingamos la voluntad de Dios, las decisiones de Dios, los sentimientos de Dios, el corazón de Dios, y que podamos nosotros tomar buenas decisiones. Dios, ¿qué quiere? Dice aquí en el versículo 14, que ejercitemos nuestros sentidos, pero ¿a cuáles se está refiriendo? A los sentidos espirituales. El alimento sólido es para los que alcanzaron madurez. Dios siempre va a utilizar este tipo de comparaciones de lo natural a lo espiritual. Acordémonos que Jesús siempre utilizaba parábolas de cuestiones muy cotidianas. Y Dios así también nos hizo un cuerpo y tenemos sentidos espirituales. Estos sentidos espirituales pues es la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y Dios de esta manera también quiere que los ejercitemos. El discernimiento espiritual dice para los que tienen ejercitados. ¿Y cómo los vamos a ejercitar? Si no los usamos. Aquí viene una situación en la que el cristiano no nos hemos dedicado a poder desarrollarnos espiritualmente, y entonces nuestro espíritu, estamos hablando del espíritu humano, porque obviamente el espíritu de Dios está completo. El espíritu de Dios no necesita una perfección, ¿no? Porque Él es perfecto, Él es Dios, pero nuestro espíritu humano, que es el que percibe las cosas espirituales, si no se ha desarrollado en distinguir el bien y el mal o los sentidos espirituales, no entendemos por eso la voz de Dios. Entonces, cuando Dios nos habla, muchas veces escuchamos a Dios, pero con nuestra carnalidad, y entonces no vamos a entender. Vamos al versículo Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. En Gálatas 5:16 lo voy a leer, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí vemos una lucha interna. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, empezó una lucha. ¿Quiénes hoy, y no contesten, ¿verdad? Pero ¿quiénes hoy dijeron, ay, como que no tengo muchas ganas de ir? Pues esa es una lucha. Si vinieron aquí, pues es que vencieron. Oh, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia,
no tengo ganas, porque es una lucha constante, todos tenemos esta lucha. ¿Y de quién es? Aquí no es el diablo, es nuestra carne. Nuestra carne, ¿qué es? Nuestra alma, nuestros deseos. Nuestro deseo de no orar, no leer la Biblia, no buscar de Dios. Nuestra carne nunca va a querer buscar de Dios. Es un proceso en el que tenemos que enseñarle a la carne a que se someta al espíritu. Por eso acá dice que andad en el espíritu, pero bueno, acá la E es mayúscula, es el Espíritu Santo. Pero yo tengo que hacer crecer mi lado espiritual, obviamente mi espíritu, porque yo ya estoy viva, para que entonces se haga fuerte y mi carne, o sea, mi alma, se sujete. El asunto es que a veces que alimentamos más. Si alimentamos más la carne, ¿y cómo vamos a alimentar más la carne? Pues dándole gusto a lo que realmente prefiere nuestra carne, dormir, no leer la Biblia, o sea, comodidad. Nuestra carne siempre va a querer comodidad. Y en el mundo es lo que se nos enseña. Haz lo que tú sientas porque solo es una vida, ¿no? Disfrútala porque pues no sabes las oportunidades que vayas a tener, entonces mejor vive hoy y ya después, bueno, aunque tengamos consecuencias malas, ¿qué dicen? Que lo vivido no se te quita, ¿no? Porque son experiencias. Eso es alimentar la carne, contrario a lo que dice aquí, que alimentemos el espíritu. Vamos a leer otro texto, son varios textos los que vamos a leer y que hablan acerca de cómo debemos de vivir conforme al espíritu. Romanos 8, 5 al 9. ¿Cómo vamos a alimentar nuestro espíritu? Obviamente con la palabra y obedeciendo la palabra. Eso es un proceso y que si alimentamos más el espíritu, obviamente que vamos a tener más ganas de leer la Biblia, más ganas de orar, buscar. Si nuestro espíritu está robusto, o sea, grande, fuerte, fortalecido, va a buscar las cosas de Dios. Si nuestra carne o nuestra alma está más grande, pues obviamente que va a buscar las cosas de este mundo. Es aquí una lucha interna que siempre vamos a tener. Lo que nosotros más alimentemos, pues es lo que va a estar más grande y va a tener mayor autoridad. Romanos 8, 5 al 9, y aquí dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Obviamente que si tenemos este deseo, porque siempre el Espíritu Santo va a buscar que nosotros necesitemos su presencia, su palabra, el obedecer, la obediencia. Dice aquí que si no tenemos el Espíritu de Cristo, bueno, ni salvos somos. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Que busquemos más el ocuparse del espíritu y no de la carne. La carne aquí es nuestro yo, es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, no lo que Dios quiere. Y eso todos los días es una lucha constante que tenemos que estar trabajando. ¿Qué tiene que ver esto con la alabanza y con la adoración? Mucho, porque cuando entramos a la presencia de Dios y no tenemos una vida en el espíritu, la alabanza que le vamos a dar a Dios es carnal. Y sí dice la Biblia que debemos de darle alabanza con el corazón, con el alma, con el espíritu. Pero no vamos a entender qué es lo que le gusta. Es como si a ustedes les fueran a traer un regalo. Pero no se busca, bueno, aquí para Dios sí debemos de buscar agradarle. Y yo creo que si nos dieran a lo mejor, si vamos a una fiesta de un niño, dices, bueno, ¿qué edad tiene? Le vamos a regalar un carrito, ¿no? Pero no hacemos esto de decir, bueno, es un niño, vamos a regalarle una muñeca. No acostumbramos a hacer eso porque siempre pensamos en agradar, ¿no? Es de la misma manera, ¿cómo vamos a nosotros a agradar a Dios si no conocemos lo que a Él le gusta? Porque vivimos en la carne y entonces le damos alabanza en la carne. ¿Qué significa? A lo mejor en pecado, pero si decimos pecado, ustedes piensan pues alguien que está robando, que está adulterando, o que está pecados que aún dentro del cristianismo
sí los clasificamos como, bueno, este es grave, este no es grave. Todos los pecados tienen la misma magnitud, ¿no? La consecuencia es diferente, pero pecado es pecado. Imagínense, el rencor, el resentimiento, el no hacer, dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Desde ahí ya nosotros estamos cometiendo algo que está separando el que nosotros podamos acercarnos a Dios, y es vivir conforme a la carne. Debemos de ocuparnos conforme al Espíritu para poder entrar y darle una verdadera adoración. Me voy a enfocar aquí en 2 de Corintios 11:3, y aquí está hablando en 2 de Corintios acerca de unos sentidos espirituales, y no quiero que ustedes piensen que estos son dones, porque los relacionamos a veces con los dones de poder, o pues tener visiones, sueños. 2 de Corintios 11:3, sino esto es el discernimiento espiritual es para cada hijo de Dios. 2 de Corintios, les dije, ¿no? 2 de Corintios 11:3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí se está enfocando en lo espiritual. Entonces, bueno, aquí Eva tenía unos sentidos, y no solamente eran los físicos, sino está hablando de lo espiritual. Fueron extraviados. Entonces, los sentidos espirituales, ya vimos que dice que tenemos que tener discernimiento del bien y del mal, ejercitar los sentidos, y vuelve a mencionar estos sentidos. Estos sentidos están en el espíritu. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en, siento la presencia de Dios, pero en mi alma. Si siento bonito, sí, bueno, me sentía yo triste y sola, entonces ya me siento acompañada. Es alma. Eso es todo lo que estamos viendo aquí es alma. ¿Y qué es lo que llega a la iglesia? Y que nos enfocamos en sentir. ¿Y el sentir está mal? No, pero ¿en dónde está el sentimiento? Entonces nos enfocamos en el alma. Yo me siento bien en la alabanza, yo me siento con ganas de orar, yo me siento con ganas de, y entonces y eso es bueno, ¿no? El alma es ministrada, el alma es liberada, pero llega un punto en el que no avanzamos porque no sentimos con los sentidos espirituales. Entonces debe de haber un sentir en la vista espiritual, en el oído espiritual, los 5, ya se me olvidaron los 5 sentidos, el tacto, el gusto, y el olfato espiritual. No distinguimos de esa manera, por eso no podemos ver más allá si le agrada a Dios nuestra alabanza. O sea, por fe sabemos que sí va a recibirla, pero Dios quiere manifestarse de una manera mucho más real a nuestras vidas. Y entonces, si nosotros no hemos desarrollado estos sentidos espirituales, no escuchamos la voz de Dios. Porque la voz de Dios nos muestra la voluntad de Dios específica en nuestras vidas. Y entonces no escuchamos y obviamente no obedecemos, porque Dios siempre está hablando. Pero ¿a dónde va a hablar? A nuestro espíritu. Porque si lo recibimos con la carne, entonces, imagínense, un ejemplo de cómo podemos recibir las cosas con la carne y no con el espíritu. El que te den a lo mejor en la iglesia un puesto. Y entonces con la carne es un orgullo, ¿no? Entonces lo estás recibiendo con la carne, y entonces viene orgullo a tu vida, y en lugar de ser de bendición, tú lo estás convirtiendo en maldición, ¿no? Pero si tú lo recibes en el espíritu, con tu sentir espiritual, entonces vas a entender que es un privilegio que Dios te da y tienes que servir a Dios, vas a dar. Aquí ese es el asunto que tenemos como iglesia, y que aunque estemos en la iglesia, nos congreguemos, oremos, cantemos, no hay un crecimiento espiritual porque no recibimos las cosas de una manera correcta. ¿Cuál es el problema para nosotros como hijos de Dios? Que estos sentidos espirituales no los tengamos como bien desarrollados, porque hay algo que obstruye. Y por lo regular siempre es pecado. A lo mejor si hay alguna situación de resentimiento, de rencor, de rebeldía. Muchísimas son las razones por las cuales oramos y oramos y decimos: Dios no me habla, Dios no me contesta, no le entiendo. Porque hay algo que obstruye. Dios todos los días nos está hablando.
Yo antes decía, ay Dios, pues como que hoy no me estás hablando. Y Dios me decía, yo todos los días hablo. El asunto es que mi iglesia no escucha. ¿Por qué? Porque si tenemos algo que obstruye, imagínense, si yo tengo los ojos pero tengo una venda, pues por más que me sirvan estos sentidos, no voy yo a poder percibir lo que Dios quiere. Y así está la iglesia. Y nos hemos enfocado en sentir, en que mi alma se sienta bien. Y eso es algo bueno. Y la alabanza la hemos enfocado en hasta que yo sienta la presencia de Dios, hasta que yo llore, esa es mi alma, hasta que yo tenga ganas de danzar y me sienta alegre. Es alma. Al final de cuentas sigue siendo alma. Por eso cuando vemos cultos en los que la alabanza, decimos, se puso buena y todo el mundo gritando, alabando, y eso es algo muy bueno, ¿no? Pero ¿por qué no va más allá esa alabanza? ¿Por qué no permanece? A lo mejor ese día ese hermanito que nunca danzaba ni alzaba sus manos lo hizo, pero llega 8 días después, o se acabó el congreso o el evento, y lo vemos igual, porque fue alma. Pero cuando nosotros entramos a la presencia de Dios y entender que no es sentir con nuestras emociones, de todas maneras las emociones van a ser ministradas, pero no es sentir con las emociones, sino es mi vida espiritual, es entonces cuando de verdad le voy a dar una alabanza genuina a Dios. Veamos un ejemplo de esto que les digo, Oseas 2:14. Oseas 2:14. Quien lo tenga lo puede leer. Oseas 2:14. Aquí dice que Dios habla a su corazón, entonces pues nuestro corazón, o sea, estamos hablando de lo espiritual, pues escucha. Esta es una muestra de que tenemos estos sentidos espirituales que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar. ¿Y cómo los vamos a desarrollar? A través de la alabanza. ¿Cómo empezamos a adorar? Estos son niveles de adoración. Una adoración en espíritu, el cuerpo siempre está presente, ¿no? Porque no lo podemos dejar en ningún lado, está con nosotros. Pero empezamos con una alabanza con el alma y es rendir la voluntad. No tengo ganas, me obligo. No tengo ganas de alzar la voz, me obligo, es mi voluntad. Yo estoy sujetando a mi carne para que haga las cosas del Espíritu, porque Dios siempre va a querer. ¿Eso quiere el Espíritu Santo que alabe? Sí. ¿Que alce las manos? Sí. ¿Que alce la voz? Sí. ¿Que adore, que grite, que salte? Sí, porque aquí está escrito. ¿Yo tengo ganas? No tengo ganas. Entonces vamos a rendir nuestra voluntad obligándonos, nosotros mismos, no Dios, obligándonos a hacerlo. Esa es una alabanza con el alma. Después podemos empezar a, bueno, ya que me obligué, la sola presencia de Dios nos va envolviendo. ¿Y cómo vamos avanzando? Bueno, declarando la palabra. Al estar en la presencia de Dios, Dios va a ir quitando cosas que están estorbando y voy a poder entonces percibir espiritualmente lo que Dios quiere en ese momento, porque Dios es una persona. A veces decimos, pues tal y tal canto porque este conviene, o este es el que me sé, ¿no? O esto es lo que vamos a orar, esto es lo que vamos a decir, y ya lo planeamos, y esa planeación no está mal, pero no buscamos más allá a la persona de Dios. ¿Te agrada a Dios que hagamos esto? ¿Te agrada a Dios que hagamos el otro? Y podemos decir, bueno, si Dios no contesta, seguimos el plan, y Dios de verdad lo respalda porque aquí está la palabra. Pero no nos hemos tomado el tiempo de preguntarle a Dios, de conocer a Dios, de ver qué tanto le agrada esto o aquello. Eso es adentrarnos más y poder percibir con el Espíritu lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estos sentidos espirituales todo cristiano los tiene. Todos debemos de saber distinguir, para empezar, lo bueno y lo malo. Si estamos en la escuela, en el trabajo, con los amigos, saber distinguir esto está bien, esto está mal. Ahí se empieza el discernimiento espiritual y después podemos empezar a distinguir lo que Dios quiere para mi familia, lo que Dios quiere para mi casa, lo que Dios quiere para mi trabajo, lo que Dios quiere para el ministerio, lo que Dios quiere para mi futuro. Y esto, hermanos, es un discernimiento muchísimo más profundo y no son dones. Esto es la
cercanía que nosotros podemos tener con Dios. Y en la medida en la que nos vamos adentrando a la presencia de Dios, vamos distinguiendo en dónde nosotros estamos parados. Distinguimos con qué. A veces conocemos más lo que el diablo hace que lo que Dios hace. Entonces entramos a un lugar y ¿qué decimos? Y lo he escuchado tantas veces y hasta de cristianos, ay, como que esa persona me da mala vibra, ¿no? Eso sí lo distinguimos, ¿no? Pero lo espiritual a veces no lo reconocemos. Eso de una mala manera, pero es distinguir el ambiente espiritual en el que estamos. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? Que podamos nosotros desarrollarnos y distinguir en dónde nosotros estamos parados, pero principalmente para nuestra vida. Vamos a Hebreos 11:3. Y yo creo que con este texto terminamos. Hebreos 11:3, el que lo tenga lo puede leer. Hebreos 11:3. Vemos aquí que primero está lo que no se ve y después se hace visible. El mundo espiritual es así. Y para que nosotros podamos agradar a Dios, necesitamos conocer a Dios, que es espíritu. Aquí Dios tiene muchas bendiciones que Dios ya nos dio, pero están en lo invisible, dadas, pero están en lo invisible, no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque no hemos nosotros tomado esas bendiciones. Y obviamente que en la oración es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, adoradores, intercesores. El que intercede, entonces va a poder conocer el corazón de Dios, porque a veces no conocemos qué es lo que tenemos que orar o pedir como conviene, porque no hemos nosotros dejado que el Espíritu Santo pueda tomar completamente todas las áreas de nuestra vida. Por eso la alabanza no se enfoca solamente en adorar o en aprenderse ciertos cantos o en declaraciones, es todo eso, pero va más allá, porque si se dan cuenta, la adoración está ligada 100% a la santidad y a la obediencia de Dios. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad, si ya llegó a ese nivel, conoce a Dios, y si conoce a Dios, pues es que escucha a Dios. Si escucha a Dios, significa que quitó todas las ataduras en su corazón que le estorbaban. Por eso una iglesia atada, resentida, amargada, preocupada, triste, y hacemos una lista más, no puede dar una adoración genuina a Dios. Podrá darla en un momento en el que se sienta bien, una alabanza a Dios, y Dios la recibe, pero no es una alabanza en espíritu y en verdad. Por eso Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando yo sea un adorador en espíritu y en verdad, yo agrado a Dios, conozco a Dios, escucho a Dios, y entonces mi vida es santa, soy luz. ¿Sabes? Lo que Dios quiso decir aquí es que realmente es una iglesia perfecta, es una iglesia, una persona que realmente conoce a Dios. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que nos muestre cuáles son las áreas que nos están estorbando para que podamos nosotros darle una adoración genuina a Dios. Si a lo mejor nos cuesta trabajo en cuanto a voluntad de sujetarla, bueno, dar un paso en adorar a Dios con nuestra alma. ¿Qué es el alma? La voluntad, las emociones y la mente. Padre, te damos gracias porque estás en este lugar. Gracias, Cristo, porque tú nos das la posibilidad, Señor, de conocerte de una manera muchísimo más genuina, Padre, mucho más real. Sabemos, Dios, que Espíritu Santo, tú nos has sellado, nos has llamado para, Dios, ser parte de tu familia y para ser tus hijos. Muchas gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí. Agradece a Dios por tu salvación, agradecele a Dios porque nos da una oportunidad de poder conocerle mucho más profundamente. Padre, gracias porque hasta este día tú has recibido nuestra alabanza, tú has recibido nuestras oraciones, tú has recibido la adoración, Dios, pero tú siempre, Dios, quieres que nosotros seamos como tú deseas, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que cada uno de mis hermanos tienen ese discernimiento, Padre, Dios, que podamos distinguir, Señor Jesús, Dios, lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Padre, que podamos vivir en el Espíritu y que, Dios, alimentemos, Señor Jesucristo,
Mi Dios, nuestro hombre, Señor interior, Padre, que busca de tu presencia, mi Dios, que busca de tu santidad, que busca de tu obediencia, Padre. En esta noche, Señor Jesús, te rogamos que cada uno de los que estamos aquí, Padre, podamos, mi Dios, ver las áreas que están estorbando, Padre, para que Dios podamos escuchar tu voz, para que podamos conocerte, sentirte, Dios, con nuestro discernimiento espiritual, Padre. Que esta noche, Dios, tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Padre. Perdónanos, Señor Jesús, porque nos hemos enfocado más en nuestro yo, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que no tengo, Dios. Perdónanos, Señor Jesús, porque hemos alimentado, Dios, la carne, Dios, y le hemos complacido, Padre, cuando no es lo que tú deseas, Señor Jesús. Tú deseas, mi Dios, que ya seamos maestros, Padre, y que por la palabra, Dios, que has dado, Señor, durante mucho tiempo, Padre, pueda dar el resultado en este momento, mi Dios, en nuestras vidas. Perdónanos, Señor Jesús, porque tú siempre has hablado, Dios, y a veces no entendemos, no escuchamos, no vemos, Señor Jesús, porque ha habido ataduras que no permiten, Señor, que podamos verte, conocerte, entenderte, Padre. Perdónanos, Dios, perdónanos, Señor Jesús, perdona, Padre, que este día, Señor Jesús, tú quites, Padre, todo velo, toda atadura, toda ceguera, Señor Jesús, que ha estorbado, Padre, para que podamos escuchar tu voz tal cual, Señor Jesús, porque Dios, tú dijiste que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que la obra de resurrección, Señor, el espíritu de resurrección obró en nosotros, Dios, y estamos vivos, Padre. Queremos estar limpios para escuchar tu voz, porque es el tiempo, Señor Jesús, en el que tú hablas de una manera, Dios, real, viva,